Bueno, vamos a ir con el bloque 2. Este es un bloque de autopsia, forense. Vamos a tener en primer lugar a Lucho del Carpio, a Luis del Carpio, que como saben hasta hace muy poco ha estado en Preinversión, ha sido parte del equipo que reactivó además el ritmo en Preinversión en los últimos años. Y luego va a subir Milton von Hesse, que, bueno, más allá de que ha sido ministro, conoce muy bien el tema de APPs. Y por último, pasaremos a un panel con ellos dos, moderado por Javier Tobar, que también tiene amplia experiencia en estos temas de infraestructura. ¿Ya? Entonces, primero le damos la bienvenida a Luis del Carpio. Bienvenido, Luis, y gracias por aceptar la invitación. Buenos días, un honor estar acá presente y con tantas personas y conocidas. Me he encontrado con muchos directores ejecutivos de Proinversión, con algunos profesores, con algunos compañeros de trabajo, con algunos CEOs de concesionarios que con el tiempo desarrollamos alguna amistad o alguna relación, también con presidentes de gremios. Y en verdad este ecosistema de la infraestructura es uno en el cual me siento bastante cómodo. Me toca hablar después de bastante tiempo sin el gorro de director de Proinversión o funcionario de Proinversión, así que esto también es un reto para mí, hablarle a ustedes desde los megaproyectos en infraestructura. Y yo creo que una gran reflexión es que a pesar del gasto público, las brechas persisten. Avanzamos, pero muy por debajo de lo que el país necesita. Está claro que estamos gastando más dinero, eso está claro, pero creo que tenemos serios problemas en la ejecución de los proyectos. Hay problemas en la ejecución de proyectos. Tenemos más de 24,000 proyectos con ejecución cero. Tenemos 2,600 obras paralizadas y el 57% de los proyectos paralizados también se deben a falta de capacidad presupuestal. Quiere decir que hemos iniciado un peligroso camino de iniciar proyectos sin tener capacidad presupuestal, y eso es algo que creo que es grave y nos debería llevar a todos a la reflexión. ¿En qué momento nos pasó esto y qué hacemos para corregirlo? Y si hablamos de megaproyectos y proyectos, también la receta de que todo tiene que ser perfecto sería errónea. A nivel global, el 52% de los proyectos experimentan retrasos. Los sobrecostos pueden alcanzar al 27%. Los errores de diseño representan el 38% de las disputas. Creo que una reflexión general sería cómo arreglamos esto para hacerlo todo perfecto. Ya lo intentamos hacer esto. En el año 2015 estuve en un evento acá y la gran conclusión fue, tenemos que hacer mejores estudios de preinversión para no equivocarnos. Y bueno, nos hemos pasado 7, 8 años haciendo los mejores estudios de preinversión que nunca han empezado. Yo creo que la forma de enfrentar el tema es aceptar que va a ser difícil y más bien prepararnos a cómo vamos a reaccionar frente a los eventos, lo cual plantea un gran reto de gobernanza en la gestión pública. Hace algún tiempo me llamó alguien de alguna entidad pública para cuestionar gravemente el estudio de mercado que hicimos en Preinversión en el año 2008. Cómo no tuvimos la claridad para notar todo lo que en el año 2025 era clarísimo. En verdad, ese tipo de cuestionamientos son absurdos en proyectos de inversión. Hay un riesgo que asumir y el tema es cómo manejamos esos riesgos y esta gestión. Las adendas, que han sido satanizadas durante mucho tiempo, pues son herramientas importantes de gestión. El problema a veces es el tiempo que nos toma promoverlas. En el año 2023, en Proinversión nos planteamos un tema vamos a participar en el tema de las adendas de ampliación de inversión, porque notábamos claramente que había una gran oportunidad y una gran falta de liderazgo. Esto pasó en estos últimos años. Hubo un repunte importante en las asociaciones público-privadas, también en las obras por impuestos.
La recuperación de la confianza en el Perú se notaba desde fines del año 2022 y esto tenía que ocurrir. Digamos, en el barrio éramos los menos malos o los que generamos más oportunidades y se comenzaron a plantear en contratos y proyectos concretos. El gran reto para todos nosotros ahora es qué hacemos para que todos estos contratos ocurran y se ejecuten. Algo que también aprendí debemos aprender es que los cambios políticos afectan los megaproyectos. El día de hoy estamos hablando de megaproyectos que fueron adjudicados en la parte final del gobierno de Fujimori. Estamos hablando de proyectos que fueron adjudicados en el mandato completo de 5 años de Alan García, de Humala, y luego de eso no hay más. No hay más, salvo algunos casos excepcionales, pero los continuos cambios de gobierno que tenemos afectan los megaproyectos. Desde el año 2016 hasta el año 2022, salvo 2 contratos, no hemos firmado más contratos importantes. Si queremos hablar de megaproyectos, yo creo que ese tema de que los cambios políticos no nos afectan, sí nos afectan, están afectando los megaproyectos. El día de hoy estamos todos esperando seguro el gran anuncio del nuevo ministro de Transportes para ver qué cosa es lo que va a anunciar, como si es que eso no debería estar acaso en un plan de largo plazo. También podríamos vincular que siempre el remedio que hemos buscado para estas soluciones, cargado de mucha experiencia internacional, de las mejores prácticas, no ha funcionado. No ha funcionado cuando se utiliza la ley de APPs. La palabra APP se utiliza en el Perú por primera vez en el año 2008. Salió una norma que fue el decreto legislativo 1012 que establecía plazos en 20 meses. Esos proyectos son los que ahora existen. Esos son los puertos, esa es la línea 1 del metro, esas son las líneas de transmisión. Toda esa gran cartera que tenemos el día de hoy proviene de ese decreto legislativo 1012. Ya en el año 2015, con un extraordinario equipo de personas, pero igual tratamos de ver cómo mejoramos y creamos el decreto legislativo 1362 y elevamos esto a casi 60 meses. Solamente estoy describiendo lo que pasó, en cierta forma, demasiadas opiniones, pocas decisiones. Necesitamos un Estado que asuma liderazgo y asuma riesgos. No necesitamos un Estado que prometa no equivocarse. Van a haber errores en la ejecución de proyectos. Tenemos que prepararnos para cómo vamos a enfrentar esas situaciones que el tiempo nos va a plantear. En el caso del Perú, llegamos a tener hasta 6 entidades involucradas en todo lo que es el proceso de aprobación de una asociación público-privada. 6 entidades que si la multiplicamos por la cantidad de presidentes, por la cantidad de ministros, por la cantidad de directores y porque muchos funcionarios en el Estado tienen contrato de 1 año, ¿no? Y en diciembre la mayoría de esos trabajadores se quedan sin contrato y en enero están esperando a que le renueven su contrato. Gestionar megaproyectos en ese contexto es complejo, pero ustedes lo saben. Pero ustedes lo saben, el concesionario, el privado, es alguien que en cierta forma está secuestrado por el Estado porque no se puede pelear con su socio, ¿no? Y muchas veces va a callar y no lo va a decir, pero evidentemente hay muchos espacios de mejora. Estuve investigando, me dijeron, hay que hablar de megaproyectos. ¿Qué cosa es un mega? Es un megaproyecto. Hablamos de complejidad técnica, un horizonte largo de ejecución, muchos actores, alto nivel de riesgo, impacto transformador. Es decir, un megaproyecto por definición es complejo. No va a ser fácil, va a plantear grandes retos en el Perú y en el mundo. Tenemos que prepararnos para hacer los proyectos perfectos, tenemos que prepararnos para gestionar grandes retos a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Los megaproyectos siempre tienen problemas a nivel mundial, ¿no? No solamente en el Perú. El problema es que en Perú que tenemos muy pocos. Nosotros hemos agarrado 2 megaproyectos en Perú, lo hemos agarrado como piñata, le hemos tirado piedras, ¿no? Y le hemos dicho, esto está mal, ¿no? Pero deberíamos tener más megaproyectos. Va a ser complejo la gestión de un megaproyecto, pero tenemos que enfrentar ese gran reto. Ahí tengo una relación de megaproyectos que estoy viendo y ninguno fue perfecto. Todos, pero hay una diferencia. En vez de concentrarse en buscar culpables, en cada uno de esos megaproyectos siempre se enfocaron en cómo lo voy a solucionar.
que es un tema de gestión de proyectos que en verdad tenemos bastante por aprender. En Perú, quizá la primera vez que escuché la palabra megaproyecto fue cuando hablábamos de las carreteras interoceánicas, a principios de, hace como 20 años. Cuando hablamos de camisea, comenzamos a utilizar la palabra megaproyecto, pero ahora podríamos tener muchos megaproyectos, proyectos complejos que tienen una característica. Los megaproyectos, la mayoría de ellos son lineales, afectan a millones de personas, hay muchos actores y va a ser muy difícil gestionar un megaproyecto. Hay dos grandes retos. Si decimos que el gran reto es formulemos mejor los proyectos, nos equivocamos. El gran reto es cómo hacemos para gestionar de manera integral un megaproyecto y tengamos al fin todos estos aspectos de acá, con los cuales seguro que si es que esa lámina estuviera puesta hace 10 años, sería exactamente la misma. Escribí hace un par de meses, donde me desperté un día, o soñé un día, que estaba en el año 2036, habían pasado 10 años y nada de esto había ocurrido. Finalmente, Brasil había decidido salir por el puerto de Chile, que le era mucho más rentable salir por ahí. No habíamos aprovechado las oportunidades del puerto de Matarani ni las del puerto del Callao. No habíamos hecho nada. En verdad, yo creo que ha llegado un momento donde debemos dejar de dar discursos y debemos pasar a la acción. Si el día de hoy de este evento sale una conclusión, vamos a hacer el gran plan otra vez y 10 años más para pensar en qué va a hacer, vamos a fracasar. Algunas lecciones aprendidas. Hay una planificación deficiente que genera sobrecostos. Nos está pasando el día de hoy. Tenemos proyectos, podemos llamarle proyectos, nada más que han comenzado con presupuesto de 100 y han terminado con presupuesto de 500. Ese es un tema que no debería pasar. Tenemos una gobernanza institucional fragmentada que retrasa decisiones clave. Hay muchos actores en el estado de esto de acá y cuando uno quiere reducir el número de actores, todos quieren estar en la fiesta. Ese es un tema donde el funcionario público tiene que decir, yo voy a la fiesta si sumo valor, si no, no quiero estar. Hay mucha resistencia a reducir esta fragmentación. Hay una débil gestión de capacidades que limita la ejecución, alta rotación en los equipos técnicos. Los ministerios cambian de equipos todo el tiempo. En la gestión que tuve en Proinversión, tratamos de atraer la mayor cantidad de talento. Y alguna vez me decían, Lucho, tú no sabes nada de ejecución contractual. Yo le decía, me sentaba al frente, decía, aquí están todos los que hacen ejecución contractual. Todos estaban trabajando en Proinversión. Grandes retos por delante, escasa gestión de partes interesadas. Alguna vez conversaba con mi amiga Úrsula Velarde, que está por acá, me dice, Lucho, en Proinversión tenemos que mejorar la gestión de stakeholders. A veces nos topamos con un problema y nos sorprendemos. Ups, no quiere, ¿no? Pero eso lo sabíamos desde el principio y lo que no hicimos los funcionarios, el directorio, es pararse, ponerse de pie para atacar ese stakeholder que puede ser una comunidad. El día de hoy las comunidades son un actor clave en la ejecución de proyectos. No hay forma de ejecutar un proyecto desde el escritorio con bancos si es que uno no se baja del escritorio y habla con comunidades, habla con alcaldes, habla con ellos porque son los que te habilitan políticamente a hacer un megaproyecto. Hay una ausencia de evaluación ex post y seguimiento contractual sólido. Ahí me sorprendió, por ejemplo, en el año 2023 estaba en Panamá y me encontré con José Luis Bonifaz y le digo, voy a hacer una estudios económicos en Proinversión, ¿no? Y era algo difícil. Bueno, lo hicimos, ¿no? Y en el año 2025, el BID, que nos apoyó en el proceso, nos reconoció como la entidad líder en América Latina porque éramos la primera que hacía evaluaciones ex post de proyectos de infraestructura. Me di cuenta que el problema no era de Perú, era un problema regional. Nadie está verificando si lo que hacemos sirve. Yo sospecho que cada año tiramos un montón de dinero al mar y nadie se preocupa si es que esto funciona o no funciona. Gran tarea también para la universidad. Y el tema digital. El día de hoy escuché a Eduardo, creo, en una conferencia que dio, si es que el que no se digitaliza muere en este tema. Y aprovecho para comentar, Eduardo fue mi profesor hace varias décadas atrás y una vez entró a la clase y dijo, acá el objetivo va a ser generar dispersión, ¿no? El que va a sacar 20, sacará 20, 14, 12, 10 y 0.
En la gestión pública todos empatamos, todos son buenos, el bueno se oculta detrás del malo, es bien difícil distinguir. Creo que la meritocracia es un gran reto, pero llevarlo a la acción, a casos concretos. Propuestas clave que las tomé del Consejo: crear un marco normativo integral que regule la promoción de la inversión privada, sustituir los estudios de preinversión para las APPs que no pueden seguir los mismos requisitos de la obra pública, diseñar metodologías, agregar proyectos. Es decir, ya sabemos qué hacer. Estamos sobrediagnosticados. Tenemos que llevar esto de una vez a la acción. Y una esperanza para esto de acá: esta ley no tiene que ser recordada por la ley, tiene que ser recordada por si sirvió o no sirvió. Ese va a ser el gran recuerdo, y esta ley todavía no ha tenido la oportunidad de entrar en acción. Proinversión, con la ley que se aprobó hace muy poco tiempo, pasa a actuar como concedente. Perú siempre ha sido pionero en varias ideas y en esto no lo somos. En esto ya Chile, ya Colombia nos tomaron la iniciativa. Tendrán que haber proyectos y quizá los megaproyectos puedan ser de proinversión. Hay una gran decisión política que está detrás de esto acá. Pero las modalidades de contratación no tienen que competir entre ellas, tienen que complementarse. No quiero el día de hoy ser un defensor de las APPs, yo quiero ser un defensor de que necesitamos infraestructura y tenemos que ejecutarla ya. Tenemos que enfocarnos en el ciclo completo del proyecto. No está bien que una unidad que formule, otra que ejecuta y otra que se hace cargo de la gestión contractual. Eso está generando fallas. Algo que he aprendido yo es que un funcionario público nunca va a decir: disculpen, me equivoqué, ¿no? Porque si es que dice: disculpen, me equivoqué, lo van a sancionar. Entonces, él nunca puede decir: disculpen, me equivoqué. ¿Y cuál es el mecanismo natural de protección de un funcionario público? Es un mecanismo perverso, es echarle la culpa el que estuvo atrás, ¿no? Esto está mal porque hubo alguien que estuvo antes que lo hizo mal. Y esto genera este sistema de incentivos de los cero errores, y es algo que tenemos que mejorar. Tenemos que simplificar procesos, reducción de plazos, menos duplicidad, integrar gobernanza reforzada, cláusulas anticorrupción que sirvan, que sean bancables. Tenemos que aprender a sancionar a las personas y no a las empresas. Ese es un tema bien importante. Eso, cuando estamos sancionando a empresas y no personas, ahuyentamos financiamiento, ahuyentamos capital. Y ¿saben qué? Cuando uno sanciona, uno piensa que está sancionando al malo, pero sanciona a todos los demás. Es una sanción demasiado grande, con mucha inteligencia hay que trabajar ese espacio. De la norma a hacia una nueva gobernanza de la inversión público-privada. Bueno, la clave no es una ley perfecta, sino una ejecución efectiva. El reto es construir capacidades mientras se implementa. Si decimos vamos a prepararnos 5 años para estar listos, ya perdimos la oportunidad. Tenemos que comenzar ya y en el camino a desarrollar esas habilidades, capacidades que nos faltan. Priorizar lo esencial, capacidades críticas, predios, permisos, interferencias, es lo crítico en nuestro país. Eso nos hace únicos, ¿no? La parte predial, la parte social, la parte de interferencias, nos hace únicos. Si es que nosotros decidimos evitar esos riesgos de ahí, nos vamos a quedar sin nada de infraestructura. Olvídense autopistas, olvídense de trenes, olvídense de todo eso. No va a ser fácil, va a ser bien difícil, y tenemos que reconocer que la gestión de interferencias y la gestión predial es la parte crítica de todos los megaproyectos. Evitar el péndulo institucional, que es bien grave. Cada vez que hay un cambio, hay alguien que milagrosamente va a dar una nueva receta. Tenemos que construir sobre lo que avanzamos. No podemos estar reinventando el país antes le diría cada 5 años, ahora lamentablemente le diré cada año, ¿no? Eso no debería ocurrir. Atraer talento joven con propósito, meritocracia y liderazgo inspirador. Yo tengo 51 años. Yo recuerdo todavía cuando llegué a Proinversión tenía 20 años, y Proinversión me permitió crecer y ocupar todos los espacios, pero siento que no le estamos dando la oportunidad en el Estado a los jóvenes el día de hoy. En verdad, el conocimiento que tenemos los viejos es útil por la experiencia, pero no por el conocimiento. Las cosas han cambiado muchísimo. A mí me toma mandar un WhatsApp un minuto. A un joven le toma mandar un WhatsApp una fracción de segundo. La comunicación ha cambiado, necesitamos a los jóvenes atraerlos.
Por inversión como el BCRP de la infraestructura, me vi la entrevista completita, Eduardo, que te hicieron en el Burú, y te preguntaron, en verdad, la de la excelencia, y me motivó bastante ese tema de ahí porque justo era una cuestión que queríamos para la inversión. ¿Qué cosa es lo que más necesitamos en el país? Seguridad, ¿no? El Banco Central de Reserva ha construido ese gran pilar, pero necesitamos construir un mejor país. ¿Quién lo va a hacer? Todos, pero debemos en verdad quizá crear una institución como Proinversión, podría ser, y se convierta en ese pilar de integridad, transparencia, donde los mejores profesionales lleguen, algo así con la inspiración de lo que logró el Banco Central de Reserva con muchos años. Y un tema que es importante es ministerios como rectores, no como ejecutores. Ese es un gran reto para los megaproyectos. Es un tema disperso esto en tantos sectores y son lecciones para más adelante. No olvidarnos de buenas prácticas internacionales. El tiempo ha cambiado, lo que hacíamos hace 10, 15 años ya no es válido. Si es que hace 15 años me decían, Lucho, ¿por qué no contrataste una PMO? Decía, porque no sabía que había pues PMO. O sea, hace 15 años no sabíamos este tema acá. El PMI es un libro que recientemente se inscribe en 2016. Ahora tenemos más herramientas, tenemos que utilizar la Junta de Disputas, contratos NEC, plataformas digitales, participación temprana. El verdadero reto de los megaproyectos no es técnico, es de gestión. No es de diseño, el gran reto es de decisión. Los megaproyectos son apuestas del Estado, no del gobierno. Necesitamos continuidad, liderazgo y confianza. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Déjenme en primer lugar agradecerle a FIN la posibilidad de estar con ustedes esta mañana. Y para ser ejecutivos vamos a empezar con la presentación. Lo que me pidieron es cómo simplificar para ejecutar y lo que voy a hacer es presentar en primer lugar lo que ha venido pasando con la ejecución, con algunas cifras agregadas en los últimos años, identificar desde mi punto de vista cuáles son los principales problemas, no todos los problemas, y finalmente terminar con unas breves reflexiones. Y esto, bueno, lo acaba de presentar Lucho. Lo que vemos acá es cómo han evolucionado las APPs en los últimos años. Es cierto que en este periodo después del 2015 hasta el 2023 hubo muchos cambios políticos, pero no sé si es exclusivamente ese factor de la disminución de las APPs. Yo creo que a partir del 2015, 2016 sobre todo, la persecución política contra las APPs fue enorme. Eso paralizó también a los funcionarios públicos y probablemente proyectos muy grandes que debieron entrar al pipeline de los APPs entraron a otros mecanismos de obra pública y probablemente también al G2G como una modalidad que supuestamente iba a permitir ser mejor que las APPs y no lo ha logrado. Recuerdo yo, por ejemplo, que el 2016, 2017, se llegó al colmo de llegar a las entidades y hacerles denuncias penales, imputaciones penales incluso a personal asistencial, secretarias, conserje. Luego de eso, difícilmente alguien quería seguir trabajando en algo relacionado a las APPs. Y creo que el tiempo ha puesto las cosas en su lugar y felizmente ya en los últimos 2 años hemos podido salir de ese estado de inacción. Ahora,
nosotros, como vemos acá, hemos desarrollado una cartera importante de proyectos a los años y no me voy a quedar en la, en la descripción de esos proyectos porque ya los hemos mencionado, pero lo que me importaba era mostrar cómo hoy, el día de hoy, si agarramos la base de datos del MEF y la procesamos en todos los proyectos que se están ejecutando, cómo así las APP se comparan con otras modalidades de ejecución de proyectos de infraestructura. Hace unos años, estos indicadores eran bastante favorables hacia las APPs. Hoy día las APPs siguen siendo un buen mecanismo, pero fíjense, después vamos a ver las razones. Hoy día las APPs tienen efectivamente sobrecostos, tienen menos sobrecostos que los proyectos que se hacen por obra pública, pero sí está teniendo unos sobrecostos elevados respecto de lo que estaba en el expediente técnico. Eh, el retraso en la ejecución respecto al expediente técnico también es alto. Eh, en el caso de APPs, para 179 proyectos, el día promedio de retraso es 2020 días. Pero claro, acá, digamos, todas las modalidades en el país, uno de nuestros grandes problemas es que enterramos miles de millones de soles y por distintos problemas de gestión estatal fundamentalmente, esos miles de millones de soles no están generando los beneficios a los ciudadanos de manera inmediata, sino que se retrasan bastante. Y finalmente, otro, y esto lo saco de un artículo y ahí está la fuente, del comercio, de un informe del IPE, que también las APPs en los últimos años, también muchas veces, si podemos hablar uno por uno de esos arbitrajes, estamos terminando en el CIADI por problemas principalmente de cumplimiento del lado estatal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las APPs, digamos, no están, a ver, por qué las APPs no están yendo como deberían y por qué el país no está apostando fuerte por las APPs? Y yo creo que un primer problema es que no tenemos en el país un planeamiento estratégico de verdad, un planeamiento estratégico que funcione. Todos ustedes, estoy seguro, empiezan el año con un ejercicio de planeamiento estratégico y se fijan metas hasta al final del año y esas metas vienen acompañadas de un presupuesto y con responsabilidades de las personas. En el Estado peruano, básicamente empezamos el año, nos deseamos suerte y vamos a ver qué logramos a final del año. Si logramos algo, está genial, pero el 2015, por ejemplo, hicimos el compromiso de los objetivos de desarrollo sostenible, salieron los compromisos ambientales de las NDCs y ningún ministerio gestiona el día a día en función de que el 2030 vamos a ir a alguna instancia internacional a dar cuentas de si cumplimos o no. Imagínense, también en general en la inversión pública, en los proyectos de inversión de APPs, son proyectos que se van construyendo en el camino, no necesariamente fruto de una estrategia país y fruto de un permanente proceso de planeamiento estratégico en los sectores. Tenemos muchos planes, Plan Nacional de Competitividad, planes sectoriales, cada ministerio tiene un plan, planes de desarrollo concertados, planes a nivel regional y provincial y distrital y plan regional de... En fin, tenemos un montón de planes, pero no son herramientas de gestión, son objetivos en sí mismos para ponerlos en alguna parte, pero no nos sirven para la toma de decisiones. Por eso no nos extraña, por ejemplo, que el PENIC o el PENISC tiene 26 proyectos, pero 27%
de avance financiero y sabemos que el PENISC era básicamente el PENIC al cual le quitaron algunos proyectos que ya habían tirado la toalla, pero no tenemos esa gestión estratégica institucionalizada. Entonces, primera característica, la ejecución de carteras de proyectos en APP y en todas las modalidades adicionales se hacen sin una visión coherente de largo plazo. No sabemos muy bien como país a dónde queremos ir. La segunda cosa es una muy grande debilidad institucional que se refleja en dos indicadores. En dos indicadores. El primero, tiempo promedio de la gestión ministerial. Fíjense, desde el 21, desde el 2021 en adelante, un ministro de Economía dura en promedio 6 meses. Yo estuve en el gobierno entre el 2011 y el 2016. En esa época hubo solamente 2 ministros de Economía. Había una línea más clara, en la que uno puede discrepar o lo que sea, pero hay una línea que es mucho más predecible. Lo mismo en los gobiernos anteriores. Pero lo que no puede pasar es que un ministro dure 6 meses porque probablemente los viceministros duren menos y porque probablemente los directores generales también y los directores de línea y los especialistas 1, 2 y 3 y toda la parafernalia del Estado. Pero además de esa gran rotación, el otro problema es que gran parte de los funcionarios no están calificados para los que se les ha contratado. Una de las cosas es que también navegamos sin hoja de ruta. Esta es la última evaluación que ha hecho Servir en el 2020 para, bueno, acá hay varias evaluaciones, 2014, 2015, 2013, pero la más reciente es la de 2020, para ver si los funcionarios públicos que trabajan temas de inversiones tienen las suficientes competencias en inversiones para hacer lo que estaban haciendo. Y ahí se hicieron a 4.000 personas, 4.000 funcionarios fueron examinados. Solamente el 2% demostró competencia suficiente para hacer lo que estaba haciendo. Todos los demás habían unos que no entendían absolutamente nada, otros más o menos, pero solamente en algunas instituciones, muy pocas, hay claramente funcionarios altamente calificados. Y un tercer problema en nuestra gestión de APPs es que seguimos pensando que la infraestructura es un fin en sí mismo y no un medio para generar servicios básicos de calidad a la población. Creemos que basta construir el cascarón del hospital y que después va a venir un señor que probablemente es recomendado de alguien a asumir la dirección de ese hospital, que a su vez va a repartir los cargos al interior del hospital y por arte de magia van a dar buenos servicios de salud. Y eso es un error grave, no solamente en las APP, sino, bueno, las APPs en mucho menor medida, pero la inversión pública en general tiene este enfoque medio mágico que si construye infraestructura se va a transformar en salud y no diseñamos el proyecto desde el principio poniendo por delante el servicio al ciudadano. Y entonces, a partir de ahí también tenemos un cuarto problema que está muy ligado al anterior, que tiene que ver con que las metodologías en general de evaluación de proyectos de APPs en el marco del Invierte PE, porque son proyectos cofinanciados, están erradas conceptualmente. O sea, tienen un error de manual, pero de la página 1. ¿Por qué? Porque cuando pasamos los proyectos por el Invierte PE, resulta que el evaluador, que es una persona que probablemente tiene muy poquita experiencia, si es que no es ninguna, en ejecución, determina cuál es la tecnología con la cual se debe ejecutar ese proyecto. Lo que estamos acostumbrados es que de pronto
le ponen 2 personas jóvenes de la Dirección de Programación Multianual del MEF, de inversiones, y te empiezan a decir todo lo que tienes que cambiar para que el proyecto funcione. Y la realidad es que finalmente ellos saben muchísimo menos que el concesionario, no se aprovecha el expertise y el conocimiento más experto. Y ahí ponía algunos ejemplos, ¿no? Pues, eh, eh, yo recuerdo el primer proyecto en el que participé, que hicimos en Ociptel, cuando el Ociptel tenía el FITEL. Había, por un lado, los funcionarios públicos. Yo era un funcionario público acá, era a Perú después de mi posgrado. Los ingenieros decían que la mejor tecnología para proveer servicios de telefonía rural aislada era la punto multipunto, y no había ningún, ningún, ninguna discusión al respecto. Y felizmente, en la discusión interna, habíamos otro grupo que sosteníamos que debíamos dejar que las tecnologías compitan. Y finalmente, para hacer el cuento corto, ganó una empresa israelí con tecnología satelital, y el proyecto, durante los 20 años que duró, ese proyecto de telefonía rural, funcionó, cerró una brecha y no hubo que determinar qué tecnología era. El caso del Petar Titicaca, también de hace unos años, se descalificó empresas porque alguien también, algún consultor, dijo que la tecnología que proponía una empresa muy grande e internacional con mucha experiencia no iba a funcionar arriba, y por lo tanto terminó ganando otra que finalmente era bastante más débil que la anterior. Pero no podemos hacer que sean los funcionarios públicos los que determinen la tecnología. Yo creo que sí tiene que haber una evaluación, pero esta evaluación debería ser del impacto, o lo que llamamos los economistas los beneficios sociales de la intervención. Porque si uno sabe los beneficios sociales de la intervención a partir de las estimaciones de demanda, podemos saber cuál es el subsidio máximo al que se debe destinar a determinados proyectos, y a partir de ahí el privado debería tomar las decisiones para dar el mejor servicio. Un quinto tema alrededor de las APPs. Hoy día yo soy convencido de que las autoridades subnacionales no pueden ser concedentes. No tienen ni las capacidades técnicas, ni existen las reglas de enforcement en el país para que las autoridades subnacionales respeten contratos, contratos que fueron hechos desde el gobierno nacional con su participación, o que finalmente terminan afectando de alguna manera también el equilibrio fiscal. Hay 2 casos clarísimos, ¿no? El de la Municipalidad de Lima con Rutas de Lima y Línea Amarilla. Yo no me voy a meter a calificar quién tiene la razón o no. Lo único que es objetivo es que son 2 contratos que no se están cumpliendo por parte de nuestras autoridades, y que por lo tanto ya están en el CIADI, y que seguramente en unos años tendremos ya algunos resultados no tan favorables para el país. O el del Gore Arequipa, ¿no? Un gobierno regional que tenía que tomar algunas decisiones en relación a Majes y Guas 2, no las tomó. Otra vez, vámonos a las demandas. Mala gestión genera conflictos y pasivos contingentes que pasarán la factura al gobierno nacional, creo yo, más pronto que lejos. Una sexta característica de nuestro sistema en general de inversiones, incluye también las APPs, es que no tenemos una supervisión integral que nos permita aprender o tener lecciones aprendidas. No somos un país que, y ya lo decía Lucho también, ¿no?
no somos capaces de decir nos equivocamos, porque si nos equivocamos nos abren un proceso. Una de mis primeras lecciones en la gestión pública, todavía bastante joven, me dieron para administrar una donación muy pequeña. Había un componente que ya no era necesario y por lo tanto hice una actividad muy chiquitita y devolví la plata. Cuando me preguntaron por qué has devuelto la plata, dije porque ya no era necesaria. Y tuve un proceso administrativo que duró como 2 años, porque, o sea, si hubiera gastado la plata en algo que no se necesitaba, hubiera sido perfecto. Pero tuve 2 años de proceso administrativo porque no cumplí el contrato de donación gastando el 100% de un componente que ya no era necesario por las condiciones. Entonces, sí es absolutamente necesario seguir con hacer evaluación, pero no con fines de control ni de meter preso a la gente, sino con fines de aprender de nuestras experiencias. Comentarios finales, solamente algunas cosas que quería recalcar ya que me falta un minuto. El primer tema es que la nueva ley de APPs es un paso en la dirección correcta, pero hay que esperar el reglamento. Y tampoco quiero decir que no hay algunas cosas que creo que podrían todavía mejorarse, pero bueno, ya tenemos una ley, ahora hay que hacerla funcionar y funcionar bien. ¿Qué cambios creo yo que se hacen necesarios? El primero es que hay que reforzar políticamente al Consejo Directivo. Yo sí creo que es un error que no hayan ministros de Estado en un Consejo Directivo de Proinversión, porque es la única posibilidad de que se generen los consensos a nivel política y de políticas sectoriales para darle a la institución las seguridades del caso. Los técnicos siempre son bienvenidos, pero para eso están los comités, donde hay personalidades o deberían haber personalidades técnicas de primer nivel. Lo segundo es que lo que decía yo, hay que adaptar al Invierte PE o el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones al enfoque de servicio. Sacarse un poco el tema de que el hospital tiene que ser muy grande y muy bonito, pero no importa si da servicio o no, eso hay que desterrarlo. Necesidad de crear reglas de enforcement para que autoridades subnacionales respeten contratos es fundamental. Si no, yo he dado solamente 3 ejemplos, pero hay otros ejemplos. El mismo Olmos creo que tiene algo de eso. Promover modelos de compra de servicios de calidad, educación, salud, agua y saneamiento, creo que es fundamental. ¿Por qué? Y ha habido experiencias positivas, ¿no? Las SUBAPs de salud hace unos años era contratar al privado ya con infraestructura puesta, contratar a privados para que tengan poblaciones sanas. O hubo un intento también de comprar agua en bloque para que esa agua luego pueda ser distribuido a las poblaciones. Y finalmente, pero no menos importante, probablemente la más importante, y ahí también concuerdo plenamente con Lucho, reforzar las capacidades técnicas a todo nivel en el Estado. Tenemos que creer en la meritocracia. No podemos tener cada vez ministerios con más gentes que son allegados. No digo que no haya gente buena, valiosa, técnicamente competente en el Estado. Hay mucha gente competente, pero lamentablemente también están al lado de personas que muchas veces no entienden lo que están haciendo. Lo veo todo el tiempo por mi trabajo y creo que es algo que requiere ser puesto en el primer punto de la agenda. Y como ya terminé mi tiempo, llego hasta acá. Muchísimas gracias. Quisiera invitar a pasar a Luis del Carpio nuevamente y en la moderación Javier Tobar, que es consejero del estudio Checopar. Pasa, por favor, Javier. Gracias.
las luces que decía Leoní, creo que es verdad, no veo nada. Pero bueno, la verdad hemos estado conversando bastante antes de este panel con Milton, con Luis. Sentí a Luis un poco pesimista, no sé, ¿no? Aunque al final de la presentación sí hubo ¿no? Una esperanza, una convocatoria a la esperanza, ¿no? Entonces, quería retomar nuestras conversaciones, ¿no? Y más allá de potenciales críticas, mejoras, bueno, creo que todo lo que se ha dicho son verdades, muchos las conocemos bien. Tenemos, y así terminó la presentación, y también Milton, tenemos una nueva ley de APPs. De alguna manera se ha dicho, bueno, sí, es mejor. No, como todo, se puede mejorar, pero es mejor. Y tal vez el principal cambio de esta ley es que redefine de manera importante a Proinversión y le da tareas que no tenía antes. Pero junto con las tareas que no tenía antes, la pregunta que viene, y empiezo con Luis, es, bueno, le vamos a encargar todo eso a Proinversión. Se va a convertir, ¿verdad?, en un ente central, bueno, vamos a llamarle relacionado a los megaproyectos, ya que los megaproyectos son la materia de este panel. Pero ¿cómo generamos, cómo creamos las capacidades al interior de Proinversión para afrontar esto? Porque la tarea, si se hace lo que todos creo que queremos ver dentro de 10 años, y no queremos despertarnos, ¿verdad?, y que todo siga igual como una especie de gran día de la marmota, ¿no? Queremos que cambie. Si Proinversión no es capaz de asimilar estas funciones, ya en la realidad, en la práctica, un ejemplo, capacidad para gestionar expropiaciones, capacidad para gestionar adendas, etc. El modelo dentro de poco tiempo va a ser tildado de que no funciona. ¿Qué hacemos? ¿Qué requiere ya práctico el primer año, Luis, para que esto no sea así, para que funcione? Yo creo que requiere un compromiso de todos nosotros. Proinversión representa, digamos, la voluntad y necesidad de todos de contar con infraestructura. Proinversión va a ser tanto como se le permita hacer. Y también hay que recordar que lo que ha pasado ahora es la consecuencia de algo que todos hemos visto. En el año 2018 ya a Proinversión le entregaron la función de aprobar los cierres financieros y endeudamientos garantizados permitidos, cosas que antes no veía. No han habido muchos, pero lo hizo bien. En el año 2022, 23, simplemente con empoderamiento político, el 24 lo reforzamos, dijimos públicamente, y lo dije yo, lo dijo José Salardi acá, tenemos una gran oportunidad con las ampliaciones de inversiones, que son las adendas. Y lo hicimos, lo hablamos públicamente, apenas él fue ministro de Economía, colocamos sobre la mesa las adendas y dijimos, esta es una oportunidad para el país, línea 1 del metro es prioritaria, no podemos permitir que nos vuelva a pasar esto y en 2 años este sistema colapsa al integrarse con la línea 2. Podemos estar, si no llevamos a la acción, que era el mensaje más de pesimismo, tenemos que actuar ahora. Los aeropuertos del sur son una oportunidad y un problema. Si no intervenimos en el sur pronto, uno de los aeropuertos más importantes que tenemos podría colapsar. Entonces, ya lo hicimos en el tema de las adendas, y en el año 2024 nos dieron ya Proinversión, no en esta última ley, sino en la anterior, ya la facultad de ser sujeto activo en el tema de expropiaciones, porque no está bien que alguien que haga las APPs no esté vinculado al principal riesgo. Yo creo que es una gran oportunidad, yo creo que lleva un gran reto institucional para Proinversión. Proinversión no solamente necesita un buen reglamento, necesita atraer más talento. Proinversión también es un reto. Proinversión creo que como lo ha hecho estuvo bien para el tiempo en que tuvo que hacerlo. El futuro nos plantea nuevas necesidades, la integración, la necesidad de tener mejores contratos, PMOs,
de tener una gestión de todo el ciclo del proyecto. No va a ser un trabajo fácil, Javier, pero creo que en el Perú tenemos que iniciar los trabajos difíciles. Estamos tratando, siempre estamos eligiendo lo fácil, y como los megaproyectos son lo difícil y tenemos muy poca memoria, yo en el año 2017 te cuento que en Preinversión veíamos línea 2, 3 y 4, el mismo equipo. En el año 2017 se lo llevaron al Ministerio de Transportes porque dijeron que ellos lo iban a hacer más rápido. Desde el año 2020 vengo escuchando anuncios que se va a hacer la línea 3 y 4. Pues compitamos bien, compitamos rápido. La línea 2 del metro es un proyecto que se va a terminar. La línea 3 y 4 todavía ni siquiera empieza. Tremendo reto. Mira, yo lo que confío es que el Ministerio de Economía y Finanzas va a dotar de recursos suficientes a Proinversión para crear este brazo que no tiene, que es la ejecución contractual. Y confío, como decía Milton, con bastante esperanza, la ley está bien, el reglamento es el brazo importante. Pero igual que ocurrió en el año 2023 y 2024, la ley, el reglamento, la institución son medios que cuando hay decisión política y se presentan estos espacios que ocurrieron en el año 2023-2024, donde todos estábamos de acuerdo en que queríamos infraestructura, pues las cosas ocurren. Ley, reglamento, fortalecer proinversión, recursos, pero principalmente una convicción y un consenso en el país de que la prioridad es infraestructura y priorizar. No podemos tenerlo todo. Tenemos que empezar por algo. Permite una repregunta cortita para pasar después a Milton. Si quieres después decir algo respecto a esta pregunta, pues se complementa, ¿no? No hay ninguna regla acá. Y es, en este esquema nuevo, que todavía no comienza, todavía no lo hemos aplicado, eh, eh, quedan un poco fuera los ministerios, ¿no? O sea, de alguna forma, eh, eh, Proinversión, y creo que es una idea potente, una idea nueva, concentra una serie de funciones, creo que desde formulación para adelante, y hay un momento en que en todo caso el Ministerio X, el que se siente dueño del megaproyecto porque está vinculado a su sector, lo deja ir. ¿Cómo crees que eso va a funcionar? Es difícil, o Yeah. sea, no se puede leer el futuro, es cuestión de personas, liderazgos, etcétera, pero eso, ¿cómo lo ves? ¿Crees que va a funcionar? ¿Van a haber intentos de volver a participar en el proyecto? Y yo creo que sí. En el año 2009 nos visitaron en Preinversión funcionarios de Colombia que tenían el Instituto Ah, mira, Nacional de Concesiones, y pensando con mucha admiración a Perú por lo que Proinversión había hecho en esos años, que eran puertos, aeropuertos, y las APPs pintaban muy bien. Vinieron por acá, fueron a Ocitran, fueron al MTC, y dijeron muy bien, ya aprendí. Llegaron a su país, hicieron algo completamente diferente. Dijeron, en Perú están llenos de problemas, todos se paran peleando, Ocitran se odia con el MTC, con el MEF, con la Contraloría, vamos a hacer una sola entidad que haga todo. Hicieron la ANI de Colombia, comenzaron con las 4G, ahora están con las 5G, salvo estos últimos 3 años. mm, Claramente nosotros viajábamos después de Preinversión a Colombia a preguntarles, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿No? ¿Cómo lo hiciste? Y también, si retrocedemos un tiempo más atrás, iremos al Ministerio de Obras Públicas en Chile, y tienen su dirección de concesiones que se hace cargo del tema. Yo creo que tiene que ver con el reconocimiento de que en nuestro país podemos hacer dos cosas. O sanamos a todo el gobierno que nos va a tomar todas las entidades públicas, o para estos megaproyectos, que no son todos los proyectos, y tampoco quisiera utilizar la palabra mega, para esos proyectos que el grandes. Ministerio de Economía y Finanzas y el sector prioricen que se van a hacer por APPs, Proinversión se enfoque en esos proyectos. Esa es una decisión que no va a tomar Proinversión, la tomará el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con los entes rectores, que son los ministerios, pero una vez que eso ocurra, pues tendremos una entidad que tendrá que rendir cuentas, y mi esperanza es que funcione bien. Mi esperanza es que Proinversión en pocos años sea un referente internacional, porque en un momento se tomó una gran decisión, todos la acompañamos, y no es una propuesta ni siquiera que tenga que ver con personas, tiene que ver con instituciones. ¿Y por qué Proinversión? Porque creo que hay un consenso, muchas cosas han cambiado, y el día de hoy al ver la sala me he dado cuenta que algo que no ha cambiado mucho es que la inversión privada sigue siendo nuestro motor de desarrollo económico,
y veo acá en esa sala muchos ex proinversión, y creo que la forma de construir el desarrollo es a través de proinversión. No veo otra entidad en este momento, pero será apenas la primera. Grandes retos para todos, Javier. Listo. A ver, Milton, porque el tiempo es tirano. Vinculado, voy a concentrarme de nuevo en esto. Es proinversión, podríamos llamarle de otra forma, la Agencia Peruana de Infraestructura, como querramos, ¿no? Eh, para que funcione y que sea capaz de asumir esos retos, hay un tema también de gobernanza. Es decir, la organización de proinversión tiene que ser la correcta para que logre la preinversión adecuada y después pueda ser capaz de llevar adelante la ejecución, con los miles de problemas y con las necesidades de adaptarse a los cambios y a lo que se encuentra uno en el camino. Tú has dicho algo muy interesante. Faltan ministros, has dicho, en el directorio. El directorio hoy día de Proinversión sería un directorio como que técnico, ¿verdad? Elegido, si esta fuera una compañía, el accionista mayoritario sería el MEF, donde pone varios miembros en el directorio, y la presidencia ejecutiva también es el representante del MEF. Y tú has sido crítico de eso. De alguna manera has dicho, bueno, están los técnicos, pero falta el paraguas político. ¿Dónde está ese campeón político de la inversión privada en infraestructura que va a enfrentar el problema político? ¿Puedes tal vez Sí, profundizar el tema? Porque tú tienes experiencia directa respecto de eso. sí, sí. Bueno, Javier, solamente 20 segundos para decir, porque mencionaste que nos había sentido medio Sí. pesimistas. Al final levantaron. ¿Eh? Sí, 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 sí. Que yo creo que sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, que la modalidad de APPs es la mejor que existe sobre todas las demás para ejecución de proyectos grandes, principalmente porque involucra al sector privado más allá de la construcción específica de la infraestructura y se centra sobre todo en el servicio. No tengo dudas de que es lejos la mejor modalidad para ejecutar proyectos grandes. Y dicho eso, contesto tu pregunta. Mira, en mi vida he tenido la suerte de estar ligado en distintos momentos a Proinversión. He sido miembro de comité, he sido director ejecutivo y he sido miembro del consejo directivo. Y entonces, y si todo eso lo sumo son varios años, por lo menos 5 años, o no sé si un poquito más. Y creo que la organización de proinversión a través de comités sigue siendo la mejor, siempre y cuando evidentemente tengas entre los miembros de comité gente realmente experta, como ha sido la norma, dicho sea de paso. Eso, la parte técnica siempre ha sabido orientar bien los proyectos. Sin embargo, sí veo importante, y eso fue un tema que quise resaltar, la participación de ministros, es porque muchas veces los comités llevaban a los directorios, que los directorios eran en realidad un consejito de ministros. Habían 5 ministros de Estado, tenías al MEF, tenías a Vivienda, tenías a Transportes, tenías a Energía, Minas y tenías a Agricultura. Entonces, los temas de coordinación interinstitucional que requerían un soporte, una decisión política, es que se llevaban al consejo directivo y es ahí donde se superaban. Además, el ministro de Economía estaba directamente involucrado porque él participaba y es por donde se resuelven generalmente los temas. Creo que esa labor, por más que pongamos a los 5 gurúes del Perú en temas de infraestructura en el consejo directivo, no van a tener, porque no les corresponde tampoco, esa mirada de soporte político, ¿no? Bueno, se tomó la decisión, ya está así la ley,
lo que queda es empujar, pero no sé, van a tener que crear los mecanismos necesarios, porque si tú pones un grupo de técnicos expertos en el comité sectorial y pones una instancia más arriba en el consejo directivo también de técnicos expertos, también hay un potencial conflicto ahí entre visiones, etcétera. Creo que ese es un tema que yo miraría hacia adelante. Sí, yo no sé por qué el timer da saltos para abajo. O sea, tenemos solo 4 minutos más o menos. Entonces, como hay poco tiempo, eh, tenía una pregunta que tomaría demasiado, no, Yeah. superaría esto, ¿no? Va a tener que quedarse en el tintero, pero no puedo resistirme a hacer una pregunta eh, sobre, no sé si soy un hereje en esto, pero en todo caso ustedes me dirán, estamos reforzando Proinversión, estamos apostando porque Proinversión va a ser esa agencia y que la suponemos capacidades, presupuesto, etcétera, y al mismo tiempo hay promoviéndose, en fin, al costado, no sé si llamarle modalidad, pero una forma de hacer infraestructura, que es esta forma de gobierno a gobierno, que no tiene que ver con proinversión. Entonces estamos promoviendo, reforzando a proinversión por un lado, pero quitándole los megaproyectos más importantes. ¿Tenemos alguna opinión sobre eso? ¿Esta modalidad es competidora de proinversión porque está fuera de esta norma de la que estamos hablando? No sé, ¿quién quiere ir primero? Bueno, la respuesta corta y simple es que sí es un competidor, pero creo que en lo que vemos para proyectos convencionales, sectoriales, no ha demostrado esa modalidad que tenga una mejor performance que la de las APPs, con el problema adicional de que una vez que termine la infraestructura, queda la infraestructura. Y habrá que empezar a pensar quién se va a hacer cargo de esa infraestructura, cuál va a ser el modelo de gestión. Por lo que yo creo que ese es un error que hemos cometido en estos años en el país. Miremos, por ejemplo, Chinchero, cómo está. Eh, de los detalles que yo conozco, no tiene muy buen panorama en términos de tiempo. Miremos, no sé, el Hospital Lorena del Cusco también ha tenido unos problemas. Lo que quiero decir es que nos entusiasmamos por un mecanismo que demostró ser muy bueno para inversiones donde el país no tenía el expertise necesario y nos funcionó porque además tuvo una gerencia de lujo en su Privada, momento, casi. pero eso no quiere decir que eso se podía extrapolar a todo lo demás, ¿no? Luis. Sí, bueno, coincido con Milton. Las APPs ofrecen algunas ventajas, pero sí entiendo el momento, ¿no? En el año 2018, 19, pues si es que uno volteaba y tiene que hacer cosas urgentes, volteaba la contratación pública tradicional que no funcionaba, volteaba por inversión, que tampoco, digamos, en los últimos años, por diversos motivos, había perdido la confianza de la población, de los políticos. Por inversión fue utilizada como un escudo, símbolo de las cosas que no deben hacerse. Fue un tema bastante injusto que le costó eso a la entidad. Frente a eso, esta modalidad surgió y nos salvó de algunos problemas, ¿no? Yo creo que la gran responsabilidad está como país, es pensar en qué vamos a utilizar para cada proyecto y qué cosa es lo que podemos financiar y qué cosa es lo que no podemos financiar. Y creo que las asociaciones público-privadas conservan todo el ciclo del proyecto, tienen un mecanismo de financiamiento incorporado. Yo siempre digo, me dicen, las APPs no funcionan, pero vamos a compararla y colocar al costado de lo que ustedes dicen que sí funciona. Y lo que pasa es que la competencia para las APPs es nada, ¿no? Es lo que podría haberse hecho alguna vez. Las APPs funcionan, son 7.000 kilómetros de carreteras, 18 aeropuertos, líneas de transmisión, energía, puertos.
todo lo que tenemos el día de hoy son asociaciones público-privadas. Lo hizo el sector privado, lo gestiona el sector privado. En el Perú el 80% de lo que tenemos es el sector privado y en verdad creo que es un mecanismo que pues permite esto, pero los G2G han traído cosas muy buenas que quiero rescatar, ¿no? Han traído nuevas modalidades de contratación, contrataciones ágiles, nuevos mecanismos que tenemos que incorporarlos en la gestión. Creo que estos años de aprendizaje es importante, importantes empresas que están ahora presentes en el Perú con gestión bastante eficiente y mejor que la que tenemos. Yo diría, más que hablar de híbridos y estas cosas de acá, yo creo que el mundo de los proyectos está en constante evolución y vamos a incorporar en proinversión, o deben incorporarse, pero yo siempre digo, vamos, deben incorporarse en proinversión todas estas mejores prácticas, ¿no? Modernas de gestión de proyectos. El día de, por ejemplo, con el equipo Citran que está por acá, discutíamos, oye, ¿por qué no trabajamos para el proyecto Niño Vía el Periférico en un solo sistema? Entonces, todos están trabajando por inversión, MTC, el concesionario, en un solo sistema, en una sola plataforma digital, están incorporando BIM, mejores prácticas. Antes eso no existía, ahora existe. El hecho de que diga que las APPs generan más oportunidades, tampoco me refiero a las APPs con las herramientas que teníamos antes. Me refiero a las APPs con las herramientas, el conocimiento y la experiencia que tenemos ahora. Bueno, estamos un minuto sobregirados. Está acercándose Leoní ahí amenazante, dice que ya. Y bueno, muchas gracias a los dos. Realmente No, creo que gracias. la hemos pasado bien. Gracias, Milton. Gracias. Bueno, muchas gracias al panel y a nuestro moderador. Me parece sugerente, me he quedado con la idea de que si Proinversión cumple con los retos que se le están dando, probablemente sea el germen de ese nuevo Ministerio de Infraestructura, de esta agencia de infraestructura que tenemos que ir construyendo en el tiempo, ¿no? En AFIN acabamos de sacar, estamos por publicarlo, un informe donde se ha analizado información pública de la NIN y encontramos desviaciones en la ejecución de los presupuestos que exceden el 800% en promedio. En promedio, ¿no? O sea, no es que hay uno o dos casos. En promedio, el exceso respecto a la planificación original del costo de las obras es de 800%. Una barbaridad. Entonces, la agenda es grande, tenemos bastantes retos que enfrentar. Dos anuncios, vamos a ir a un coffee break, regresamos en 20 minutos, van a sentir el timbre a las 12:10. Y lo otro es que para los asistentes al evento tenemos una tarifa plana en el estacionamiento. O sea que hay hay un módulo de los portales al lado del ascensor, con lo cual si quieren ir pagando para después no tener que hacer cola, en fin, lo pueden hacer. O sea que vayan a tomar un café y regresamos en 20 minutos. Muchas gracias.